Buenos días. Vamos a leer lo que es Efesios 5, 21 hasta el capítulo 6, 9. Sé que son varios versículos. La predicación sí va a ser un poquito más larga de lo que normalmente están acostumbrados a escucharme, pero bueno, pues todo esto está conectado, así que necesitamos analizarlo en conjunto. Así que si tienen sus Biblias, vamos a estar ahí en Efesios 5 a partir del 21. Si no, pues van a estar los versículos aquí en la pantalla. Y dicen los versículos. Bueno, primero déjenme aseguro, no les estoy estorbando. Bien. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y él se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. A través de Efesios, Pablo va narrando que Dios es el creador que pues ha renovado el mundo en Cristo, que está renovándolo y que eventualmente pues llegará el día en que esa renovación será completada. Efesios es un libro de creación y nueva creación, en donde el cielo y la tierra pues se unen bajo pues esta realidad de un nuevo templo. Ese es el corazón de lo que trata todo el libro, pero nuestro enfoque pues obviamente va a estar aquí en estos versículos de Efesios 5, 21 hasta el 6 al 9, que es donde pues se nos habla de los hogares. No es de sorprendernos que en línea de esta unión entre los cielos y la tierra en Cristo, Pablo hable de ciertas cosas sorprendentes e incluso emotivas acerca de esposos y esposas, y de cómo pues estos dos son una sola carne. Efesios 1:10 nos dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo dice que el plan de Dios desde el principio era reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En los capítulos 2 y 3 vemos cómo esta reunión pues va llevándose a cabo entre la unión de los gentiles y los judíos. Ahí en Efesios 2, 14 al 16 nos dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Luego en el capítulo 4 tenemos todas estas imágenes de unidad y de dones diferentes, produciendo una sola cristiandad, en lugar de diferentes divisiones en conflicto. Efesios 4:3, por ejemplo, nos dice: esforzándose por
preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el versículo 11 y 12 nos dice que dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces son muchas cosas diferentes que se unen para edificar un solo cuerpo. Llegando a Efesios 5, 21 hasta el 6 al 9, tenemos al hombre y la mujer uniéndose en matrimonio. Pablo no está de pronto cambiando de tema para decirle a matrimonios cómo vivir. No fue como de, ay, ya me acordé de los matrimonios, ¿no? Dejemos este tema a un lado, ahora hablo de consejería. No, es parte del mismo punto de esta unión en Cristo. Por lo tanto, en el momento crítico, Pablo cita Génesis 2:24 cuando dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y nos dice que este matrimonio pues señala hacia algo más profundo, hacia algo más importante. Nos dice ahí el versículo 32 que grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ahora, podemos pensar, si lo que Pablo está pues hablando es acerca de Génesis, pues ¿cómo aplica pues eso con todo lo demás que se está hablando ahí en Efesios? Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que Dios planeó la creación desde el principio con un patrón, con un modelo, una forma que tiene que ver con algo que se refleja con relación a la relación entre Cristo y su novia, es decir, la iglesia. Esta unión entre esposo y esposa no es una relación vaga entre Cristo y la gente, sino que esa relación entre Cristo y la gente es más bien la realidad en la que Dios nos invita a participar con Él. Cuando pensamos en los géneros de la humanidad, e incluso en los géneros de lo demás creado como plantas y animales, debemos ver en Génesis 1 a Dios creando el cielo y la tierra trabajando juntos para que todas estas cosas surjan y estén en orden. Y todos los aspectos de las diferencias entre la creación trabajan juntas, pero hombre y mujer en la creación son especiales, son las únicas creadas en imagen y semejanza de Dios. A esta primera pareja se le encarga que cuide de lo creado. Y de alguna manera, de entre todo eso, pues esta visión de creación y nueva creación es lo que Pablo nos dice que es el modelo que debemos tener en mente cuando hablamos de esposos y esposas. Esta sección forma parte de lo que se conoce comúnmente como el código del hogar. Porque Pablo toma el patrón o guía que encontramos en paganos moralistas cuando hablan acerca de cómo debe comportarse la gente. Tratan al hogar como un microcosmo, como un minimundo, digamos, de la sociedad completa. Y cuando digo hogar no me refiero a la pareja y a los hijos. Un hogar en ese entonces pues estaba conformado por toda la gente que habitaba la casa. Eso iba a incluir a los esclavos. Aristóteles, por ejemplo, decía que los hogares son el punto focal de la comunidad y su forma de vida. Si esos hogares funcionaban apropiadamente, estaban funcionando bien, pues entonces iba a haber salud y iba a haber armonía en toda la comunidad. Hoy en día cuando leemos estos códigos, pues no nos gusta. Parece que Pablo tiene reglas raras en donde pues el esposo parece que es superior a su mujer y la esposa es inferior al esposo. Y pues parece que no está retando a lo que es el sistema de esclavitud de su tiempo. Y pensamos que podemos hacer pues todo eso a un lado. Algunos incluso usan eso como razón para decir que Pablo no escribió Efesios y Colosenses, porque pues estas reglas deshumanizan. Y en realidad pues diría Pablo, y digo yo, pues no están entendiendo lo que está pasando. Lo que está diciendo Pablo está siendo malinterpretado completamente. Dios creó a los humanos como criaturas sociales, como criaturas familiares. Y obviamente en ese entonces, pues como ahorita, había gente soltera. Pablo pues, no tenía familia en sí, hasta donde sabemos. Jesús no tenía esposa ni tenía hijos. Y eso no significa que sean menos humanos. Pero lo que Pablo está diciendo es que el deseo y el diseño de Dios desde el principio era que su mundo funcionara a través de agentes humanos responsables, sabios y amorosos. Y parece que la creación pues, del hombre y la mujer, la creación de esta pareja humana en la imagen y semejanza de Dios, refleja algo muy profundo y poderoso acerca de cómo el cielo y la tierra se unen en Cristo.
Ahora, con esto no estoy diciendo que el cielo es el hombre y la tierra es la mujer. Ciertamente había algunos filósofos que creían esto, pero no es así como funciona en la analogía que Pablo está dando, sino que más bien el mundo de Dios está lleno de muchas diferencias que se unen y se complementan unas a otras. Unidades que están compuestas por diferentes partes y componentes. Y entonces cuando el esposo y la esposa se unen en fiel matrimonio, pues es una señal que indica que en el diseño de Dios todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, pues van a ser unidos. No es sorpresa que después de estos versículos Pablo hable de una guerra espiritual, pues en cada generación ha sido fácil quitar el balance de eso. Vivimos en un tiempo en el que la gente reacciona en contra de un supuesto pasado patriarcado. Leemos la palabra sométanse aquí en estos versículos y pensamos, ay, ¿yo por qué? O qué machista es Pablo. Pero incluso esta idea de un patriarcado en la antigüedad, pues no es tan sencilla de ver como se grita hoy en día. Si vamos, por ejemplo, a la historia, vamos a encontrar que siempre ha habido mujeres poderosas. Incluso en la Biblia, que usualmente es acusada de machista patriarcal. En la historia vamos a encontrar muchos hombres disfuncionales. Vamos a encontrar muchos matrimonios en donde el hombre no es el que domina a la esposa, sino al contrario. Pero hay una tradición en muchas culturas en las que se dice que el hombre pues es el que hace todo lo importante, es el que hace lo clave y toma todas las decisiones importantes, mientras que la mujer pues simplemente debe seguirlo y ser sumisa. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo comienza el pasaje diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Luego descubrimos que lo que está narrando acerca del matrimonio es que efectivamente hay diferencias que están siendo unidas. No está diciendo que son dos personas idénticas que por casualidad se juntaron por X razón, sino más bien está diciendo que sí, hay diferencias. El esposo tiene un rol de liderazgo, pero ese rol de liderazgo es redefinido en Cristo. No es una posición de poder, es una posición de servicio. El liderazgo fue remodelado bajo el patrón de la cruz. Vemos, por ejemplo, ahí en Marcos 10, 42 al 45, que dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pone de cabeza el liderazgo del mundo. Le enseña a Jacobo y Juan que en el reino de Dios las cosas están al revés. El grande debe de servir, el primero es el último. Ni siquiera él vino a ser servido, sino que él vino a servir. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, para lavarla. Esto es una imagen bonita de la novia siendo arreglada para el día de su boda, pero también es una de expiación, algo que Jesús hizo en su vida y específicamente en su muerte. Las acciones de Jesús nos lavan, nos purifican, nos hacen santos, nos hacen su novia. ¿Para qué? Pues para presentarnos con esplendor. Está narrando Pablo la imagen de una novia en su boda, viéndose radiante, sin mancha, sin arruga. Es un lenguaje de sacrificio, como los corderos limpios y sin mancha del Antiguo Testamento. Pablo le dice a los maridos que deben de amar a sus esposas, así como aman a sus cuerpos. Amar nuestro cuerpo es fácil, lo hacemos todos los días, lo limpiamos, lo alimentamos, etc. Tal vez no estamos contentos con cómo se ve nuestro cuerpo, pero lo cuidamos. Vemos eso todos los días, tanto en los tiempos de Pablo como en los nuestros. Pero es cierto que también vemos esposos que escogen a una mujer y cuando tiene hijos, se hace vieja, sube de peso, la cambian por alguien más. Hay muchas historias como esa, hay muchas novelas, poemas, hilos en Twitter, obras de teatro que reflejan a muchas familias reales que sufren ese tipo de tragedia, ira y rencor. Pablo nos dice aquí, no, alguien que ama a su esposa se ama a sí mismo porque somos miembros uno del otro. No hay hombre que odie a su cuerpo, lo cuida porque ese cuerpo es quien es. Pero cuando eres carne con tu esposa, eres una carne con tu esposa, debes hacer lo mismo con tu esposa y darte completamente a ella. Y es en ese contexto que Pablo dice
que la mujer respete a su esposo. La palabra someterse es paralela a la palabra respetar. Y esto se puede ver en este vínculo ¿cómo se llama? En el versículo 33, cuando dice: cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. La mujer no debe respetarlo solo porque pues, él es más grande o está más fuerte, pero porque en el Señor los dos crecen en ser genuinamente hombres y genuinamente mujeres. No este modelo reducido de hombre y mujer que nuestra sociedad proyecta a través de revistas y películas y redes sociales. Y sin duda esto será un reto, pero uno al que debemos aferrarnos, porque no es una instrucción ética solamente, sino que trae todo el peso de Génesis detrás. Esto es como la creación debe de funcionar. La fidelidad de Dios a su creación, la fidelidad que lo llevó a venir en forma de Jesús, de dar su vida por nosotros, es la fidelidad modelo del matrimonio. La fidelidad y amor del esposo a la esposa, y la fidelidad y respeto de la esposa al esposo. Y habrá debates siempre de cómo se ve esto en la práctica, de cómo funciona esto. Habrá preguntas de a qué se refiere Pablo con que el hombre es la cabeza aquí y en 1 Corintios 11. Pero lo que importa es lo de en medio. Lo que importa es que hay una nueva mutualidad que refleja la mutualidad del cielo y la tierra mismos en unión. Este modelo familiar no se trata de que pues, uno es más importante que el otro, sino todo lo contrario, se trata de someterse mutuamente en el núcleo familiar. Pues si no pueden someterse en ese núcleo, ¿cómo lo harán con la familia de Dios? Lo que Pablo hace aquí es precisamente tomar ese código del hogar y ponerlo de cabeza, al decir sométanse unos a otros. La gente estaba acostumbrada a escuchar que el hombre era la cabeza del hogar, que las esposas, hijos y esclavos pues tenían que someterse al hombre de la casa, pero que se sometieran unos a otros, eso ya es algo nuevo, es algo distinto, es algo radical. Cuando se interpretan estos versículos de forma que únicamente las mujeres deben estar sometidas al hombre, estamos malinterpretando completamente a Pablo y le estamos quitando lo radical a su mensaje. La mayoría de los escritores antiguos esperaban que las esposas obedecieran a sus esposos en todo. Enseñaban que debían tener un comportamiento manso, tranquilo. Incluso había contratos matrimoniales donde se establecía como requisito la obediencia absoluta por parte de ellas. Los griegos no concebían a las esposas como iguales a los hombres. De hecho, el término legal de una esposa era conocido como damar, una palabra que viene de la raíz de palabras como sujetar y domesticar. La diferencia de edades, pues incluso contribuía también mucho a esto, pues usualmente una mujer era entregada en matrimonio alrededor de los 14 años de edad y pues se le estaba entregando a un hombre de mínimo sus 30. Si hablamos de sexo, usualmente las esposas también pues tenían sexo en la noche de bodas y cuando era necesario procrear, pero de ahí en fuera muchas veces la mujer era ignorada incluso en esto. Y Pablo lo que hace pues, es poner la cultura de su tiempo totalmente de cabeza. Aquí en el versículo 22, aunque usualmente se lee, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, en el griego no aparece aquí la palabra someter. La NBLA, que es la versión que estoy utilizando, ayuda un poco al poner las palabras estén sometidas en cursiva. Esto significa que la palabra no aparece en el original, pero se inserta ahí porque pues esta palabra fue usada anteriormente. Y el contexto indica que aún se está hablando de esa palabra. Por eso no podemos separar el versículo 21 y el 22, como en muchas ocasiones se hace. Pablo está diciendo entonces, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Es decir, primero Pablo nos menciona que debemos someternos unos a otros en Cristo. Y luego comienza a explicar cómo hacerlo en el hogar. Las mujeres deben someterse a sus maridos porque este sometimiento es un ejemplo de la sumisión general mutua de los cristianos. Solteros y solteras, si quieren saber escoger bien a su idóneo, a su idónea, observen si está esta persona sometida a Cristo, si está sometiéndose a los hermanos en Cristo. Si no están sujetos a Cristo, menos van a estar sujetos a ustedes. Así de sencillo. Someterse es respetarse mutuamente. La mujer debe respetar a su marido, así como respeta al Señor. Los cristianos deben respetarse unos a otros, así como respetan al Señor. No respetar al cónyuge, no respetar al hermano, a la hermana en Cristo, significa no respetar al Señor. Y debemos recordar en todo esto que la sumisión de uno
a Cristo fue voluntaria. No fuimos obligados a ser cristianos. En algún punto decidimos entrar en esa relación con Él. El matrimonio entonces, sugiere Pablo, debe de ser similar. A pesar de que, los matrimonios antiguos en su mayoría eran arreglados, la mujer podía decidir aún así si sujetarse o sufrir consecuencias. Obviamente no tenía muchas opciones. Sujetarse le iba a traer más beneficios. Pero en nuestros tiempos, en la actualidad, mujeres, ustedes escogen a sus maridos. Así que el que Pablo sugiera, sujétense a ellos, no debería de ser controversial, ni siquiera debería de ser difícil. Si es difícil, pues es porque escogieron mal. Pero como cristianas deben estar sujetas a ellos, así como a Cristo. Y así como todos debemos estar sujetos unos a otros. Y algo interesante en los versículos 21 al 33 es que no hay verbos imperativos, es decir, mandamientos, más que uno, solamente hay uno. Y no es el de que la mujer se sujete al marido, por si seguimos con esa idea. El único verbo imperativo en esta sección está en el versículo 25 y es el verbo amar. Maridos, amen a sus mujeres. Aunque hoy en día pues damos por sentado que los esposos deben amar a sus esposas, en el código del hogar antiguo nunca se incluía el amor en la lista de deberes del hombre de la casa. El código decía que la mujer tenía que obedecer a su esposo y que el esposo tenía que mantener sometida a la mujer. Pablo pone de cabeza esto y dice, sí, que la mujer casada siga en sumisión, pero el marido debe amarla. Y no con cualquier tipo de amor, debe amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue eso? Pues la amó al punto de dar su vida por ella. ¿Cuántos de los que estamos casados podemos decir que amamos así a nuestras esposas? Pablo, al mismo tiempo que pues crea este vínculo con los patrones de su cultura, al usar la guía típica del hogar, invierte, le da vuelta a los valores de su cultura y va más allá de ellos. Tanto los maridos como las esposas deben de someterse y amarse. Y esto suena incluso controversial para nuestra cultura. Vivimos en un tiempo tan individualista que la esposa no quiere someterse al marido por miedo a verse débil o dependiente de alguien. Y el hombre no quiere someterse a la esposa por miedo a ser criticado como mandilón. ¿Y qué es lo que esto causa? Un choque, causa peleas. A ver qué orgullo puede subyugar al otro. Y esta pelea de poderes solo destruye matrimonios. Si pueden, observen las estadísticas. La cantidad de matrimonios, por ejemplo, ha disminuido del 2012 para acá en alrededor de 15 a 20 mil anualmente. Por otro lado, los divorcios del 2010 para acá han ido en aumento. Solamente en el 2010 hubo 86 mil, para el 2019 unos 160 mil. Y estoy hablando de divorcios legales, sin contar los que simplemente se separan y dicen, pues estoy divorciado. En Colima, por ejemplo, hay 41.7 divorcios por cada 100 matrimonios. Eso es casi la mitad, son muchos. Y Pablo nos dice que la solución a esto es sométanse mutuamente y ámense. Suena simple, suena sencillo, pero los que estamos casados sabemos que el matrimonio cuesta trabajo. Y muchas veces es por esta guerra de orgullos. Pablo nos recuerda Génesis 2:24 para que sepamos que el modelo original es de un hombre y una mujer viniendo a ser una sola carne. Por lo tanto, Pablo no está hablando de la subyugación de la mujer al hombre, sino de ser uno solo en el matrimonio. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin cabeza no funciona, y una cabeza sin cuerpo no actúa. En el matrimonio, el hombre es la cabeza, pero eso no lo hace lo más importante. La cabeza necesita del cuerpo, y el cuerpo necesita de la cabeza. En otras palabras, el marido necesita de la esposa y la esposa necesita del marido. Cuando entendamos esto, los problemas matrimoniales pues van a disminuir. Una de las cosas interesantes del Código del Hogar también es que en el mundo antiguo los hijos no tenían derechos o responsabilidades. Aquí en Efesios encontramos que sí tienen. Y es interesante que las dos palabras que Pablo usa para referirse a hijos son la palabra repetida, tecna. Una palabra que no tiene referencia al sexo del niño o niña. Y Pablo utiliza esta palabra a propósito, pues en la cultura grecorromana los niños técnicamente no eran considerados ni siquiera humanos. No eran hombres ni mujeres hasta que no llegaran a la pubertad. Antes de eso los niños eran desechables. Mucha gente hoy en día pues quiere a sus hijos, los ama, los quiere muchísimo. Pero era común en ese entonces que los niños pequeños fueran vistos como basura.
Si eran mucho problema para la familia, pues los vendían, los tiraban allá afuera, los abandonaban para que pues, lobos se los tragaran, etc. Y es una tragedia en la humanidad. Y grupos como el feminismo radical de hoy día quieren hacer ver a los bebés de la misma forma, como algo pues, desechable. Y es por eso que los cristianos de ese entonces hacían la diferencia. Los cristianos no hacían eso, no se deshacían de hijos, no trataban a los humanos como algo desechable, le daban valor a los niños como humanos. Así que cuando Pablo dice que los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor, porque es el primer mandamiento con promesa, está enseñando que los hijos deben pensar tanto como estaba haciendo pensar a los demás en los otros capítulos. Quiere que piensen, no solamente que callen y hagan como se les indica. Pablo les está diciendo, este es un mandamiento de la ley que te aplica a ti como hijo. Y es un mandamiento que tiene una promesa para ti. Piensa en lo que eso significa y por qué debes honrar a tus padres. La promesa es que tendrían larga vida, nos dice ahí el texto. Eso no significa que Dios alargaría milagrosamente sus vidas. Recuerden, padres tiraban a sus hijos a morir si no los querían. Entonces Pablo invita a los hijos a honrar a los padres cristianos que tienen, porque ellos no los van a tirar a morir. Y luego viene pues, el golpe fuerte en la enseñanza de Pablo. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No los provoquen. En otras palabras, padres, no vengan a casa y digan, se va a hacer como yo digo, porque yo digo y los demás quítense de mi camino. Sin duda hay muchos padres así, hay muchos padres que han sido así, que han sido en exceso duros y estrictos, pero Pablo dice, no, padres, tienen responsabilidad para con sus hijos, así como los hijos a los padres, sométanse unos a otros. Imaginen una calle llena de casas donde hay todo tipo de caos, gritos, peleas, familias rotas, todo tipo de rencor, ira, enojo, malicia. Y en medio de tal calle está una casa, o están dos, están tres, en donde la gente está contenta, respetándose mutuamente, honrándose mutuamente. Padres honrando a sus hijos, hijos honrando a sus padres, esposos y esposas tratándose de la forma que Pablo describe aquí. Y eso se vería a kilómetros de distancia. La gente voltearía a ver y diría, oye, esa es una buena forma de hacerlo. En lugar de estar peleando, eso se ve bueno. ¿Cómo lo lograron? Verían que algo diferente está pasando y quisieran saber qué. Y esto mismo puede suceder hoy. Desgraciadamente la iglesia pues, ha estado ocasionalmente mal en esto. Y no tenemos lugar para enorgullecernos de que siempre estamos bien y que el resto del mundo no lo está. En un mundo en donde los niños están siendo deshumanizados, la iglesia debe humanizarlos nuevamente. ¿Y qué hay de la esclavitud? Esto ha sido un problema controversial desde que se entendió que la esclavitud era deshumanizante. ¿Acaso Pablo no se dio cuenta de eso? ¿O por qué no dijo, amos, liberen a sus esclavos? Reflexionemos en esto un momento para entender por qué no dijo esto. No dijo esto probablemente porque una tercera parte o casi la mitad de la población en cualquier ciudad o pueblo eran esclavos. Si todos fueran liberados de pronto, habría un problema social enorme. De pronto toda esta gente libre, sin dinero, porque hay que acordarnos, son esclavos, no habían ganado dinero para ellos mismos, estaban trabajando para alguien más. Estas personas que ahora son libres pero no tienen dinero, tienen que buscar cómo sobrevivir, y van a sobrevivir como se pueda. Y eso incluye robando, estafando, matando. No sería una buena situación, no sería una buena sociedad. Aquí en México lo vemos. Lo que Pablo hace es algo más radical que eso. Da la instrucción de tratar a esclavos como humanos reales con responsabilidades reales, en lugar de tratarlos pues, como sillas o mesas o cualquier otro mueble. Un amo podía golpear a sus esclavos y pues hacerles lo que quisieran. Algunos de los filósofos antiguos incluso creían que eso estaba mal, pero incluso así, pues algunos de ellos tuvieron esclavos y los trataban de esa forma. Pero Pablo dice, no, esclavos, obedezcan. Imaginen que obedecen a Jesús y obedezcan a sus amos de la misma forma. El reino de Dios es un mundo difícil al que entrar, pero es la forma que pues, escogió de usar esto para que hubiera un hogar de respeto mutuo. Imagínense ser un amo que está acostumbrado a tratar al esclavo con desdén, con falta de respeto, y luego uno de tus esclavos se hace cristiano, cosa que pues muchos se hicieron, y de repente se comporta distinto. Y estaría sorprendido, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto mandaría una señal al hogar de que hay un cambio radical sucediendo.
Pablo no manda a que intenten este experimento por unos meses y bueno, pues a ver cómo funciona, ¿no? Si no funciona, pues te regresas a como estabas antes. Para Pablo, ese amor desmedido es como debe de amarse en un hogar. Y claro, Pablo luego dice, amos, hagan lo mismo con ellos, dejen de amenazarlos. Y esto es algo interesante. ¿Cómo puedes ser un amo de esclavos si no los puedes amenazar? Pablo dice que tienen que buscar la forma, porque Dios en Cristo ha actuado misericordiosamente y sabiamente y gentilmente hacia ti, que eres amo. Y tú como amo debes hacer lo mismo con tu hogar. Hay un amo en el cielo y es tuyo y del esclavo. Y él no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Pablo utiliza la palabra kyrios, que significa señor o amo en griego, para traer al amo hacia Jesús, que es el verdadero amo, y decirle, no se trata de ti y del esclavo, se trata de la responsabilidad que ambos tienen hacia su amo que está en el cielo. Este es el tipo de amor que Dios demuestra desde la caída de Adán y Eva. Pues Él hace una promesa una y otra vez a Eva, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, por medio de Jesús, etcétera, ¿no? De que nos amará todos los días de nuestra vida y que arreglará todo este embrollo en el que nosotros solitos nos metimos. Esa es la historia de la Biblia. Como cristianos ya nacimos de nuevo a la familia de Dios. Como cristianos en conjunto somos la iglesia, la cual está descrita en la Biblia como la novia, la esposa de Cristo. Cuando decidimos ser cristianos, decidimos entrar en esta relación matrimonial. Cuando uno se casa, pues usualmente se recitan unos votos, ¿no? En los que uno promete amar al esposo o la esposa por el resto de sus días. Cuando decidimos ser cristianos, cuando nos bautizamos, precisamente hicimos ese voto de amar a Dios todos los días de nuestra vida. Cristo nos amó más que su propia vida. Él prometió amarnos todos los días de su vida y eso es una eternidad, literalmente. Como cristiano, como iglesia, como novia de Cristo, ¿realmente lo amarás una eternidad? Y si es así, pues comienza desde ahorita. En Efesios, Pablo ilustra pues, lo que es tener una vida llena del Espíritu usando a 3 miembros de lo que tradicionalmente conformaba un hogar grecorromano. Especialmente usa 3 personas que no tenían derechos, la esposa, el hijo y el siervo, el esclavo. Y precisamente usa estos ejemplos para decir, en el mundo grecorromano ellos no tienen derechos. En el reino de Dios todos nos sometemos unos a otros. El afecto de unos por otros, la humildad y el amor son virtudes que se hallan entre los cristianos. El rango social, el orgullo y el poder son las cosas que se hallan fuera de la iglesia. Recordemos que el punto de Pablo aquí no es solo enseñarnos lo radical que es el reino de Dios comparado con los reinos del mundo y cuáles son las implicaciones de eso en nuestras relaciones sociales. El punto es la santidad. El capítulo 5 inicia con las palabras, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego da una lista de cosas que no deberían de existir entre esos hijos amados. En el versículo 10 nos anima a examinar lo que le agrada a Dios. En el 18 nos llama a estar llenos del Espíritu. ¿Y cómo se ve esto? Estando sometidos unos a otros, comenzando con la familia. Lo que tenemos aquí es una imagen de hogares luchando contra la cultura para unir sus vidas en una forma nueva de ser, una forma nueva de relacionarse unos con otros. Y eso es algo muy difícil de lograr. Y muchas veces descartamos tal vez la Biblia por ser anticuada, sin siquiera haber pues, intentado llevar a cabo lo que está diciendo. Y pensamos, no sirve, ¿no? Ni siquiera la leemos. Pero hay una realidad detrás de esto para las nuevas generaciones. Debemos orar y debemos buscar formas de hacer de esta realidad algo nuevo y fresco y vibrante para estas nuevas generaciones, porque no sabemos cómo se van a desarrollar nuestras sociedades. Vivimos en tiempos difíciles y si Aristóteles está en lo correcto al decir que la familia es el microcosmos de la sociedad, es un minimundo, entonces necesitamos microcosmos saludables y no hay mejor manera de hacerlo que al habitar en esta nueva forma de vida. Y tal vez si la gente viviera así, pues vería señales de esa nueva creación, señales de Cristo, señales de nuevas formas de amar, señales de que hay un amo en el cielo que está cuidándonos y poniendo el estándar de vida, señales de que hay un Dios creador que está dando a luz sus propósitos para la nueva creación. Dios nos prometió amarnos todos los días de su vida. ¿Prometes amarlo a Él y a su creación de la misma manera? Que Dios te bendiga.